Ejercicio 4.58. El ejercicio dice, si F es igual a 450 newtons, determine la magnitud del momento producido por esta fuerza con respecto al eje X. Muy bien, primero vamos a trazar un vector unitario a lo largo del eje X, el cual va a ser el vector unitario X. Ahora vamos a trazar un vector que vaya de A a B, el cual va a ser el vector posición AB. Vamos a decir que en el mismo sentido en que están dispuestos los ejes, en ese sentido van a ser positivos los vectores. Por lo tanto, hacia acá va a ser positivo, hacia acá va a ser positivo y hacia acá va a ser positivo. Como podemos observar, aquí nos están dando lo que son estos ángulos de la fuerza de 450 newtons. Estos ángulos se tratan de sus ángulos coordenados directores. Por lo tanto, la fuerza de 450 newtons en su forma vectorial cartesiana nos queda que es igual a menos F por el coseno de alfa por I, más la fuerza F por el coseno de beta por J, más la fuerza F por el coseno de gamma por K. Sustituyendo valores nos queda que es igual a menos 450 newtons por el coseno de 60I, más 450 newtons por el coseno de 60J, más 450 newtons por el coseno de 45K. Resolviendo nos queda que es igual a menos 225 newtons I, más 225 newtons J, más 318.2 newtons K. Ahora el vector posición AB nos queda que es igual a menos 0.15I, más 0.3J, más 0.1K. Y el vector unitario al estar sobre el eje X nos queda que es igual a el vector Y. Ahora, para poder calcular el momento de la fuerza de 450 newtons con respecto al eje X, debemos de realizar el producto punto del vector unitario X y el producto cruz del vector posición AB y la fuerza F. Sabemos que esto nos va a generar una determinante, la cual en la primera fila van a estar las componentes del vector unitario X, en la segunda fila las componentes del vector posición AB y en la tercera fila las componentes de la fuerza F. Resolviendo nos queda que es igual a 1 por 0.3 por 318.2 menos 0.1 por 225 menos 0 por menos 0.15 por 318.2 menos 0.1 por menos 225 más 0 por menos 0.15 por 225 menos 0.3 por menos 225. Resolviendo nos queda que el momento con respecto al eje X es igual a 73 newtons metro. Y de esta forma es como encontramos el valor del momento de la fuerza con respecto al eje X. Ejercicio 4.59. El ejercicio dice, la fricción en el manguito A puede proporcionar un momento de resistencia máximo de 125 newtons metro con respecto al eje X. Determine la magnitud máxima de la fuerza F que puede aplicarse de manera que el soporte no gire. Bien, comenzamos por trazar un vector unitario a lo largo del eje X, el cual va a ser el vector unitario X. Ahora trazamos un vector de A a B, el cual va a ser el vector posición AB. Ahora vamos a decir que en el mismo sentido en que están dispuestos los ejes, en ese sentido van a ser positivos los vectores. Por lo tanto, hacia acá va a ser positivo, hacia acá va a ser positivo y hacia acá va a ser positivo. Aquí, como podemos observar, nos están dando estos ángulos. Estos ángulos son los ángulos coordenados directores de la fuerza F. Por lo tanto, la fuerza F en vector cartesiano nos queda que es igual a menos F por el coseno de alfa por I, más F por el coseno de beta por J, más F por el coseno de gamma por K. Sustituyendo los valores de los ángulos nos queda que es igual a menos F por el coseno de 60I, más F por el coseno de 60J, más F por el coseno de 45K. Resolviendo nos queda que es igual a menos 0.5 F por I, más 0.5 F por J, más 0.7071 FK. El vector posición AB nos queda que es igual a menos 0.15I, más 0.3J, más 0.1K. Y el vector unitario X, como está sobre el eje X, entonces es igual a el vector Y. Ahora sabemos que para poder encontrar el momento de la fuerza con respecto al eje X, debemos hacer el producto punto del vector unitario X y el producto cruz del vector posición AB y la fuerza F. Sabemos que esto nos va a generar una determinante, la cual va a quedar en la primera fila las componentes del vector unitario X, en la segunda fila las componentes del vector posición AB y en la tercera fila las componentes de la fuerza F.
Desarrollando la determinante nos queda que es igual a 1 por punto 3 por punto 7071F menos punto 1 por punto 5F menos 0 por menos punto 15 por punto 7071F menos punto 1 por menos punto 5F más 0 por menos punto 15 por punto 5F menos punto 3 por menos punto 5F. Resolviendo nos queda que el momento con respecto al eje X es igual a .162F y el problema nos dice que hay un momento máximo sobre el eje X de 125 newtons metro. Por lo tanto, sustituyendo el valor del momento con respecto al eje X, nos queda que 125 es igual a 0.62 de la fuerza F. Despejando la fuerza F nos queda que la fuerza F es igual a 125 entre punto 162 y esto nos da un valor de 771.6 newtons. Y este es el valor de la fuerza máxima que se puede aplicar de manera que el soporte no gire. Ejercicio 4.60. El ejercicio dice, determine la magnitud del momento producido por la fuerza de 200 newtons con respecto al eje que contiene la bisagra de la puerta. Muy bien, primero vamos a trazar un vector unitario a lo largo del eje X, que es el eje sobre el cual está la bisagra, y este va a ser el vector unitario X. Este punto en donde se encuentran, donde se cruzan los tres ejes, vamos a llamarlo punto O, y vamos a trazar un vector de O a B, el cual va a ser el vector posición OB. Ahora vamos a calcular lo que es esta altura utilizando este triángulo. Va a ser la altura Z y ese es el triángulo que se está formando. Aquí nos está diciendo que tiene un ángulo de 15 grados, que es el ángulo que tiene este triángulo que se está formando. Por lo tanto, aplicando lo que es trigonometría, nos queda que el valor de Z es igual a 1 metro por el seno de 15 grados. Y esto nos da un valor de 0.2588 metros. Ahora vamos a decir que en el sentido en que están dispuestos los ejes, en ese sentido van a ser positivos los vectores. Por lo tanto, hacia acá va a ser positivo, hacia acá va a ser positivo y hacia acá va a ser positivo. Ahora vamos a representar la fuerza F en su forma vectorial cartesiana y nos queda que F es igual a 200 newtons por menos 2i menos j más 1.7412k entre la raíz de menos 2.5 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 1.7412 al cuadrado. Resolviendo la raíz nos queda que es igual a 200 newtons por menos i menos j más 1.7412k entre 2.83. Resolviendo nos queda que es igual a menos 141.34 newtons i menos 70.7 newtons j más 123.1 newtons k. Y esta es la fuerza F en su forma vectorial cartesiana. Ahora el vector posición OB nos queda que es igual a 0.5i más 2k. Y el vector unitario X es igual a I, ya que está sobre el eje X. Entonces, para poder calcular el momento de la fuerza con respecto al eje X, tenemos que hacer el producto punto del vector unitario X y el producto cruz del vector posición OB y la fuerza F. Sabemos que esto nos va a generar una determinante, la cual va a quedar en el primer miembro las componentes del vector unitario X, en la segunda fila las componentes del vector unitario OB y en la tercera fila las componentes de la fuerza F. Desarrollando la determinante nos queda que es igual a 1 por 0 por 123.1 menos 2 por menos 70.7 menos 0 por 0.5 por 123.1 menos 2 por menos 141.34 más 0 por 0.5 por menos 70.7 menos 0 por menos 141.34. Resolviendo nos queda que es igual a 141.4 newtons metro. Y de esta forma es como encontramos el valor del momento de la fuerza con respecto al eje X.